¿Quién fue tu primer cliente? ¿Cómo llegaste a tu primer cliente? ¿Y cómo llegaste a tu segundo cliente? Eh, pues rascándole mucho. O sea, mi primer cliente fue una empresa inmobiliaria eh, muy reconocida en el sur del DF, ¿no? En la que iba por un pastel de 2,000 pesos mensuales, no más que eso. Entonces fue hacerle todo el seguimiento, desde irle a presentar a la dueña de la empresa, a las 30 personas que trabajaban en la empresa, darle un periodo gratuito como de 3 4 meses y de repente levantar el teléfono y decirle, se acabó el periodo gratuito, ¿le entras? ¿No? Y después como de ciertas negociaciones y que sí, pero no, finalmente le entró, ¿no? Ese fue como o sea, fue el principio. Y era una empresa que era un cliente muy relevante. Sabíamos que si ese entraba, los demás iban a entrar, o muchos de la zona iban a entrar. Entonces para mí jugaba un rol muy importante, entonces me aboqué a él desde el principio, ¿no? Entonces él fue el primer cliente. El segundo cliente, no sabría el segundo cliente, pero creo que el segundo cliente relevante para la empresa fue un banco, ¿no? Un año después de lo que te acabo de platicar con esta empresa del sur de la ciudad, yo empecé a ver un banco para el tema de créditos hipotecarios, ¿no? Empezaban a anunciarse los créditos hipotecarios y fui con un banco, hablé prácticamente con todos los que podía platicar y con todos los que me dieron chance de platicar. Directores de mercadotecnia, coordinadores hipotecarios, subdirectores hipotecarios, director hipotecario, agencia de publicidad que llevaba al banco, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hice unos 8 entrevistas para llegar a una toma de decisiones y logré hacernos una propuesta en donde claramente no creía en internet, al menos en esos inicios, y fue una propuesta en la que logré convencerlos de que el producto que les estaba dando era efectivo. Entonces, en vez de venderles una pauta publicitaria, lo que le vendí fueron contactos realizables. O sea, le vendí nombres con teléfono, con correo electrónico, etc. En pautas mensuales que el banco iba generando a través de nuestro sitio de internet. Y para mí ese fue el segundo más relevante en la historia nuestra, ¿no? O sea, si bien no recuerdo cuál fue el segundo en la línea jerárquica histórica, sí creo que esos marcaron cambios dramáticos en la historia de la empresa. Okay. Cuando empezaron, eran 5 ustedes socios, ¿contrataron más gente? ¿Le pagaban a la gente? ¿Ustedes se pagaban salario? ¿Qué hacían? Nosotros nos pagábamos, creo que nos pagábamos 10,000 pesos cada uno, ¿no? Que era prácticamente la quinta parte de lo que podríamos haber ganado en el mercado laboral si hubiésemos estado trabajando en cualquier otro lugar. O sea, era la quinta parte, ¿no? Y empezamos a contratar gente. Nosotros intentábamos asumir algunos roles. Uno de nosotros era el director general, ¿no? Otro de nosotros era el director de desarrollo de negocios, otro era el director de ventas, otro era el director de sistemas, con muy pocos conocimientos y experiencia de las áreas que estoy describiendo, ¿no? Y empezamos a contratar gente de soporte, ¿no? Gente de sistemas más especializadas, capturistas, personal administrativo, ¿no? Un asistente, o sea, una secretaria, recepcionista, y que bueno, le hacía de todo, ¿no? Un par de personas de ventas, ¿no? Ahora, con el tiempo, y al muy poco tiempo de tener una estructura así, nos dimos cuenta que habían demasiados jefes y muy pocos apaches, ¿no? Tuvimos que cambiar totalmente la estructura. De los 5 socios que habían, nada más quedé yo como director, y ya empezamos a contratar gente con expertise, o sea, con experiencias más claras por áreas de la empresa, ¿no? Y eso sí, marcó un periodo como muy tenso, muy difícil, pero que finalmente sin ese pues no hubiéramos sobrevivido. Interesante. Viendo hacia atrás, ¿crees que vale la pena emprender? ¿Y por qué? Bueno, yo ya no veo mi vida sin esto. O sea, ya del Leberto que era antes al de ahorita, ya no veo mi vida como esto. Generas una especie como de adrenalina que se vuelve tu vocación, ¿no? O sea, ya no veo mi vocación como economista, no la veo como lo que algún día pensé ser, la veo como un emprendedor, ¿no? Entonces, no solamente vale la pena, sino que es el descubrimiento de una vocación en el ejercicio práctico de la misma vocación, ¿no? Es decir, no hay emprendedor en plan, o sea, voy a ser emprendedor, pues eso es una tontería, ¿no? Eres emprendedor haciendo, o sea, eres de las cosas que ejecutas solamente
en el proceso de realización, ¿no? Y es tan apasionante que después tu vida, parecería que entiendes tu vida en función de esa profesión que adquieres. O sea, ya entendí por qué ya era tan inestable en mis otras chambas, ¿no? Ya entendí por qué odiaba tener jefe, ¿no? Ya entendí, ¿no? Parece que te caen como miles de significados y después no ves tu vida que no sea de otra manera que emprendiendo cosas, ¿no? ¿Qué crees que es lo más importante cuando estás creando una empresa? Si algún otro emprendedor dice, oye, estoy empezando a diseñar una empresa, ¿en qué le recomendarías que se enfocara? Yo te diría que la primera es planes por escrito, ¿no? O sea, la diferencia entre una idea y el ejercicio de un plan tiene que pasar por el papel, ¿no? Y parecería un ejercicio teórico y a veces ridículo, pero a nosotros nos sirvió de guía, ¿no? O sea, tener que pensar en algún momento sentado, discutiendo, argumentando cuál es una estrategia, solamente lo logras si tienes un cauce que solamente el papel te da. O sea, todo lo demás es inspiración y puede ser una jaqueca mental, ¿no? Pero pasar por el papel creo que es el gran principio de todo esto. Y el papel incluso te dice si esa gran idea puede llegarse a conceptualizar o no, y si tiene sentido o no. Entonces creo que el papel es como la primera. La segunda, asumiendo que ya pasaste el tema del papel, es, o sea, no planear en lo deseable, sino en la realización de cada minuto. Es decir, voy a tener 400 clientes, por lo tanto hoy contrato 20 vendedores. No, contratas uno y vas por el primer cliente, ¿no? Entonces es una administración prudente de los recursos en la medida en la que vas creciendo, ¿no? O sea, creo que esas son como las dos en las que yo sugeriría a cualquiera que empezara, ¿no? Entonces, no trabajar sobre lo deseable, imaginable y fantasioso, sino en el pasito a pasito de construcción, ¿no?